Lo dijo en la primera hora. Leamos un poquito lo que nos dejó el resultado electoral. Al día de hoy, y creo que es preciso actualizar a esta hora cuánto ha avanzado el conteo de votos, que créanme, para mí, y lo decía ayer en el canal, tuvimos transmisión en el canal en la mañana y en la tarde, y por las plataformas digitales de Primera Plana, ha significado una suerte de alivio el saber que a esta hora podemos hablar ya sobre la base de resultados oficiales, reales y aceptados por las candidaturas y por los actores políticos. El escrutinio ha llegado al 97%. 97%. Apenas 1,49% de actas con novedad y 1,21% de actas pendientes. ¿Cuáles son las actas con novedad? Son aquellas actas que tal vez no tienen las firmas completas, tienen inconsistencias numéricas, etcétera. Son las actas con novedad que aparecen en todos los procesos electorales. Según el escrutinio, al 97%, Daniel Noboa alcanza el 52,01% de la votación. 5.165.220 votos. Luisa González alcanza el 47,99%, prácticamente el 48% de la votación. 4.765.949. Estamos hablando de una diferencia del 4% entre Noboa y Luisa González. Y son porcentajes muy similares a los que se manejaron durante las elecciones presidenciales del año 2021. Que en la segunda vuelta electoral enfrentaron a Guillermo Lasso y a Andrés Arauz. Ya lo vamos a revisar porque creo que eso es importante también establecer, ¿no? Lasso alcanzó el 52,36%. Noboa está alcanzando el 52,01%. Lasso alcanzó el 52,36%. Andrés Arauz alcanzó el 47,64%. Luisa González alcanza el 47,99%. La diferencia es muy pequeña en términos porcentuales, pero lo de fondo es que es una película repetida de lo que pasó hace 2 años, cuando Guillermo Lasso ganó el proceso electoral, y creo que ese es un primer punto de partida como para, ya en frío, hacer un análisis sobre cómo leer este resultado y concluir que lo que pasa con Revolución Ciudadana debería significar un análisis profundo de por qué en 2 elecciones consecutivas obtienen prácticamente la misma votación porcentualmente hablando. Está claro que en términos de votos propiamente dichos hay una diferencia, por supuesto, porque el padrón del 2021 no es el mismo padrón del 2023. El padrón, inclusive este padrón, termina siendo un padrón no actualizado porque es el padrón que se utilizó en las elecciones de febrero y que por la premura del momento que vivimos, de esas elecciones anticipadas, no hubo posibilidades de generar cambios de domicilio, de incorporar a los jóvenes que tal vez en febrero tenían 15 años, pero después de febrero cumplieron 16 años, o ya para febrero tenían 16 años y estaban en capacidad de votar, es decir, no alcanzaron a ser parte del padrón para las elecciones seccionales de febrero. Se cerró el padrón el año anterior. Entiendo que antes de la convocatoria, a mediados del año anterior, y todavía no tenían 16 años y no pudieron ser parte de este proceso. Todo eso también hay que leerlo y hay que analizarlo. Y en Revolución Ciudadana tiene que haber un análisis profundo sobre las razones de esta segunda derrota, pero sobre todo el por qué no han crecido. Porque eso es lo de fondo. Y sí, pueden decirme el tema de la asamblea, que ganaron las seccionales, que tienen la prefectura del Guayas, la alcaldía de Guayaquil, la prefectura de Pichinche, la alcaldía de Quito. Sí, de acuerdo. Pero son 2 elecciones presidenciales consecutivas en las cuales ganan la primera vuelta, pero no les alcanza para ganar la presidencia de la República. Y en segunda vuelta terminan siendo los derrotados. Y ya les pasó hace 2 años.
y les ha pasado hoy, pero habrá oportunidad obviamente de seguir explorando eso. Este fin de semana el país fue a las urnas y yo decía en mi cuenta de la red social X, antes Twitter, que me siento aliviado por la reacción inicial de Luisa González, admitiendo la derrota y felicitando a su contendor antes de las 8 de la noche, cuando ya la tendencia era irreversible. Cuando el conteo de votos llegó al 90%, ya hablábamos de una tendencia que no varió, es más, después del 2-3% no varió nunca. La tendencia. La tendencia se mantuvo durante prácticamente todo el conteo de votos. Creo que la única vez que González estuvo por encima de Noboa fue cuando no llegaban al 1%. Siempre Noboa estuvo por delante en el escrutinio. Y poco antes de las 8 de la noche, Luisa González acepta la derrota y felicita a su contendor, lo cual yo sí saludo. Yo sí saludo porque eso es lo democrático. Yo sí saludo porque eso permite desmitificar el fantasma del fraude. Porque en este país, lamentablemente, nos han acostumbrado a que en cada proceso electoral, los perdedores empiezan con la vieja confiable que es la denuncia del fraude. Esa es la vieja confiable para los perdedores. Ayer no ocurrió eso porque la señora González, con su equipo de Revolución Ciudadana, primero agradeció a su militancia, agradeció al equipo de trabajo, felicitó a Daniel Noboa y reconoció la derrota. Escuchemos un extracto de lo que dijo Luisa González anoche, antes de las 8, porque la intervención de González se dio minutos antes de la cadena del Consejo Nacional Electoral, donde la presidenta Diana Tamaint anunció que la tendencia era irreversible. Luisa González. Ecuatorianos, a los que no votaron por nosotros también nuestras felicitaciones, porque ha ganado pues aquel candidato que eligieron, y como ecuatorianos también pues abrazarlos. Gracias a todos los representantes de la Revolución Ciudadana, a los prefectos, alcaldes, juntas parroquiales, concejales, todos, diputados, asambleístas, todos. Gracias porque también trabajaron por este proyecto y, por supuesto, al candidato ahora presidente electo, Daniel Noboa, nuestras felicitaciones profundas porque es democracia. Nosotros jamás hemos llamado a incendiar una ciudad, ni jamás salimos gritando fraude. Correcto. Me dicen, Roberto Carlos, que no hay audio en canal de YouTube. No sé si pueden chequear eso. Me escribe acá Juan Fernando Salazar. No sé si es él o somos nosotros. Debe chequeando, no sea malito, por si acaso. Lo que me dice en este momento el canal de YouTube. Pues no veo a nadie más señalando que... Ah, no, si hay audio me dicen acá. Juan Carlos Mendoza me dice, hable serio, Juan Fernando, súbale el volumen, por favor. Todo correcto en YouTube, me dice la Pati. Es su internet y es su YouTube. Estamos. YouTube todo ok, me dice Arturo también. Nahuel también me dice sí hay. Entonces es usted, Juan Fernando, me hace asustar acá. Nos hace asustar. Sí, todo bien, me dicen, todo bien, toditos al unísono, todo bien. Bueno, esa fue la reacción de Luisa González. Yo sí me quedo con la parte donde dice nosotros no llamamos a incendiar. Yo me quedo con esa parte y saludo, porque lo positivo hay que destacarlo. Y es inevitable trasladarnos al escuchar esa declaración a los episodios del año 2017, cuando actores políticos claramente identificados llamaron a incendiar Quito. Lo hicieron en la Avenida de los Chires y lo hicieron en las afueras del Consejo Nacional Electoral. Llamaron a incendiar Quito. Un personaje de la provincia de Tungurahua, de mi provincia, de la ciudad de Baños de Agua Santa, que aquí en Quito llamó a incendiar Quito en 2017 porque no aceptaban el resultado, porque no les gustó el resultado. Porque además se presentó un exit poll que le daba la victoria a Lasso. Y al final, en el conteo de votos, terminó ganando Moreno.
Yo sí destaco la prudencia, primero, tanto de Noboa cuanto de Luisa González, de no generar mayores reacciones hasta no tener claridad sobre los resultados oficiales, porque otra vez, muchos critican el exit poll, pero acostumbrémonos a entender para qué sirve el exit poll. El exit poll es una herramienta que no tiene la verdad absoluta. Felizmente, tanto en primera cuanto en segunda vuelta, los exit poll que se desarrollaron acertaron. Acertaron. Tanto en primera vuelta se hicieron 2. Las mismas empresas se registraron para hacer exit poll en la segunda vuelta. Entiendo que las 2 lo hicieron, pero una de ellas no quiso difundir los resultados. ¿Sabrá esa empresa por qué no lo hizo? Pero la empresa Infinita Estrategas del señor Lapo, que no lo conozco, acertó en la primera vuelta y acertó en la segunda vuelta. Pero el exit poll termina siendo una herramienta que tiene su margen de error y que hay que tomarla con pinzas. Lo que pasa es que en el Ecuador hay una tradición de que a las 5 de la tarde los medios de comunicación, los actores políticos, suelen presentar resultados. Nos han acostumbrado a aquello. A las 5 de la tarde ya tenemos un primer resultado que es extraoficial. Pero se le puede tomar como un resultado definitivo porque hay que esperar el conteo de votos. Y ahí, por ejemplo, en cambio, luego de escuchar a la señora González, yo quiero destacar el trabajo del Consejo Nacional Electoral. Porque lo de ayer, más allá de las complejidades del proceso, de la premura del proceso, de las denuncias que se dieron durante la jornada, hubo 2 episodios que tienen que ser aclarados, el uno en Sucumbíos y el otro en Quito. En Sucumbíos, un sujeto miembro de una mesa electoral a quien le encontraron con 14 papeletas adulteradas a favor de una de las candidaturas. Fue detenido y que podría enfrentar una pena de hasta 7 años de privación de la libertad por fraude. Y en el caso del Inca, esa fue una denuncia pública que apareció en redes, que la recogió el expresidente Rafael Correa, y que el Consejo Nacional Electoral sobre esa denuncia pidió una investigación. Entiendo que igualmente hay personas detenidas por esa denuncia. Pero creo que fueron los 2 únicos episodios que podría mencionar dentro de los problemas que se presentaron durante la jornada del día de ayer. Pero ayer el escrutinio fluyó, el conteo de votos fue rápido, no hubo apagón, no se cayó la página. Por ahí leí algunos reportes de que se cayó la página. A mí, créanme, yo estuve desde las 5:30, me parece que ya empezó el ingreso de datos. 5:30, 5:40 empezó el ingreso de datos. Y la página no se cayó. No se cayó. La página funcionó. ¿Funcionó? No he visto yo a los agoreros del desastre hablando del apagón, que se cayó la página, que le alteraron el resultado, que no sé qué, que no sé cuánto. Tanto así que a las 8 de la noche ya teníamos escrutado el 90% y la tendencia era irreversible. Las cosas positivas hay que destacarlas y acostumbrémonos a destacar. Lo uno que destaco, la postura democrática de Luisa González, de aceptar la derrota y felicitar a Daniel Noboa, que eso es democracia. Por Dios, tal vez estamos tan poco acostumbrados a este tipo de discursos que para muchos podrían ser llamativos. Eso que debería ocurrir siempre. Lo otro, el papel del Consejo Nacional Electoral, que a las 8 de la noche ya le presentó al país una tendencia irreversible. No fue a las 10, no fue a las 11, no fue a la medianoche, no fue entre gallos y medianoche. Nos acostamos a dormir ya con la certeza de que había un resultado y un presidente virtualmente electo. Y luego tuvimos a Daniel Noboa, que también reaccionó, y Daniel Noboa dijo que se acabó la campaña y que de inmediato, a partir de hoy, iba a empezar a trabajar por el Ecuador. Póngame el extracto de Daniel Noboa, tenga la bondad. Primero quiero agradecerle a Luisa González, la candidata de la Revolución Ciudadana, que hizo una campaña muy buena y creo pues que sus esfuerzos en algún momento van a dar fruto y la veo como una figura política que tiene todavía mucho camino por delante. Segundo, quiero agradecer a la niña, a mi esposa, a mis padres. Quiero agradecerle a Dios por haberme dado la oportunidad de servir a mi país de la manera en que lo voy a hacer ahora. Y también darle gracias a todas esas personas que han sido parte de un proyecto político nuevo, de un proyecto político
era devolverle una sonrisa al país, era devolverle la paz a un país, volver a dar educación a la juventud, volver a dar empleo a la cantidad de personas que hoy en día la están buscando, darle tranquilidad a las familias que hoy en día no pueden salir a la calle, y darle progreso a un país que tiene todo para hacerlo, un país que tiene todos los elementos para ser un ejemplo mundial. Muy bien, muy bien, muy bien. Ese es un extracto, el audio no es tan bueno, pero es el extracto que se difundió de Daniel Noboa. A ver, Daniel Noboa habla de un proyecto político nuevo, de un proyecto político joven, y aquí viene la duda que yo tengo, y seguramente a lo largo de esta semana lo vamos a explorar. Ya mismo vamos a tener un panel muy interesante junto a Belkis y nuestros invitados para hacer un análisis. A lo largo de la semana habrá que comentarlo, pero a priori yo quisiera saber cuál es el proyecto político de Daniel Noboa. Habla de un proyecto político. ¿Cuál es ese proyecto político? Yo no tengo claridad sobre la existencia de un proyecto político detrás de Daniel Noboa. De hecho, no es un detalle menor. Puede ser que dentro del quehacer de la nueva política, como pueden presentarlo algunos, es interesante verlo a Noboa no en la sede de un partido, no en el salón de un hotel, no atrincherado, en una concentración de masas, atrincherado con su militancia, con la militancia de la organización política. Estaba en su domicilio en Olón, en la península de Santa Elena, rodeado de su familia, con sus amigos, con sus allegados. No era un acto de masas, que es lo que se estila. Claro, alguien me puede decir, eso refleja la nueva política. Puede ser. Pero también la lectura puede ser el hecho de que es otra lectura, ¿no? O sea, respetable en una lectura que te digan, a ver, velo a Noboa ahí, refleja a un joven que te presenta una nueva forma de hacer política. Lejos de la parafernalia de los partidos tradicionales. Respetable, absolutamente respetable. Pero otra lectura puede ser que la presencia de Daniel Noboa te puede reflejar la ausencia de una estructura político-partidista detrás, que no es un tema menor. Porque ya lo vivimos con Lasso. Y ojo, Lasso supuestamente tiene una estructura político-partidista detrás. Tenía una organización política que parece que, digamos, no era tal, no era lo que seguramente muchos pensábamos que era. Tenía supuestamente un tanque de pensamiento, que era Ecuador Libre, donde se pensaba y se repensaba un proyecto político de largo aliento para el país. Bueno, nada de eso lo sentimos en el Ecuador, durante 29 meses de gobierno del presidente Lasso. Entonces tal vez son inquietudes legítimas que uno cuando lo mira a Noboa y lo escucha, que habla de un proyecto político, mi pregunta es, ¿cuál es el proyecto político? ¿Cuál es su plan de gobierno y su orientación ideológico-política? ¿Cuál es su equipo de gobierno? Porque para mí, Noboa termina siendo un enigma. Noboa termina siendo un misterio. Yo he tenido conversaciones con mucha gente. El viernes tuve una conversación con unos amigos. Hace un par de semanas me tomé un café con una persona que vino acá, representante de un banco de inversión que se contactó conmigo, nos tomamos un café y quería un poco entender lo que estaba pasando, ¿no?, en el Ecuador. Y me decía, bueno, ¿quiénes están detrás de Noboa? Y le decía, no sé. ¿Cuáles podrían ser las decisiones económicas de Noboa? Le decía, no sé. No sé. Y esa es la principal duda que yo tengo y que aspiro a que en estos días sean esas dudas aclaradas por el propio presidente electo de la República. Primero, saber quiénes están con él. Porque Daniel Noboa se limitó a mencionar 4 nombres. 2 días después de haber pasado a la segunda vuelta electoral en agosto. Y no los volvió a mencionar, ni esos nombres, ni otros que podrían ser parte de su equipo de gobierno. No tengo claridad sobre quién va a encabezar su frente de seguridad, algo tan importante, tan indispensable para el país. O quiénes serán parte de su equipo económico. No tengo claridad sobre el papel de su vicepresidenta.
Porque la señora Verónica Abad va a ser la vicepresidenta de la República. Es hoy la vicepresidenta electa de la República. No sé si Daniel Noboa comulga con la visión tan extremista de su vicepresidenta. Tema que a mí me ha generado mucha preocupación a lo largo de la segunda vuelta, a lo largo de la campaña de la segunda vuelta. Para mí las declaraciones de Verónica Abad no pasaron de agache, no pueden pasar de agache, y merecen un pronunciamiento del presidente electo. ¿A qué me refiero? Al hecho de que Verónica Abad ha renegado de la salud pública, ha renegado de la educación pública, ha renegado del rol del Estado, ha renegado del pago de los impuestos. Son declaraciones públicas y no es interpretación de quienes habla. Es lo que ha dicho la señora Abad. Y sobre eso yo no le he escuchado, y ayer conversando con mis colegas, con Sol, con José Luis Cañizares en el canal, teníamos la misma inquietud. Noboa no ha sido claro sobre cuál es su postura en torno a las declaraciones y a la corriente de pensamiento de su compañera de fórmula, de su vicepresidenta. Con quien está claro, no ha tenido un rol de cercanía a lo largo de la campaña, y de hecho, ayer Verónica Abad estaba en Quito, mientras Daniel Noboa estaba en Olón. Verónica Abad estaba en Quito. Luisa González recibió el resultado con su compañero de fórmula, con Andrés Arauz, con Marcela Guiñaga, presidenta de Revolución Ciudadana, con el alcalde de Quito, con los personajes dirigentes de Revolución Ciudadana. Pero Daniel Noboa lo hizo con su familia. Insisto, eso puede tener varias lecturas, porque alguien puede decir, esa es la nueva forma de hacer política. Pero sobre eso también puede haber otra lectura política, y es este divorcio aparentemente evidente entre el presidente electo y la vicepresidenta electa. Y ojo, la vicepresidenta electa tendrá el rol que le otorgue el presidente de la República, pero hay que darle tiempo al presidente electo. Estas dudas que tengo, que las he expresado a lo largo de la campaña, que les expreso hoy nuevamente, ojalá que se aclaren a lo largo de estos días. ¿Hacia dónde va Ecuador? ¿Cuáles serán las primeras decisiones del presidente electo Daniel Noboa Sin? El presidente elegido democráticamente más joven de la historia de la República, por si acaso. Ayer algunas personas me dijeron, porque eso posteé en Twitter, me decían, el más joven fue Juan José Flores, con 29 años. Es verdad. El primer presidente que tuvo Ecuador en el inicio de este país como república. Pero Juan José Flores no fue elegido democráticamente. Daniel Noboa sí. Y es el primer presidente elegido democráticamente con 35 años de edad, el más joven elegido democráticamente en la historia del Ecuador. Y ese presidente electo está llamado en estas horas a ser absolutamente frontal y decirle al país por dónde va a empezar la parte económica y la parte de seguridad y con quiénes, porque como digo, no tengo claridad sobre aquello. Ahora, reacciones. Empecemos con la reacción del expresidente Rafael Correa. Tenga la bondad, póngame en pantalla el tuit del expresidente Correa. Correa mantuvo una suerte de silencio inicial hasta que a las 22 horas con 41 minutos postea un tuit en su cuenta. Patria querida, patria grande, esta vez no lo logramos. Enfrentamos poderes enormes. Hasta se asesinó un candidato para evitar nuestra victoria. Rafael Correa sigue sosteniendo esa tesis. La traición de Lenín Moreno sigue causando estragos, pero que nadie dude que al final Ecuador volverá a la senda del desarrollo e integración latinoamericana hasta la victoria siempre. Cero autocrítica del expresidente Correa. O sea, en ese post, para quienes me siguen en la transmisión digital, no hay media palabra de reconocer errores que también los han cometido. Porque en 2021 les pasó lo mismo. Hoy están obteniendo porcentualmente un resultado muy similar al de 2021, cuando en segunda vuelta Andrés Arauz perdió ante Guillermo Lasso. Y en 2021 no habían asesinado un candidato presidencial. Ya. Cero autocrítica. Correa sigue manejando la tesis de que a Villavicencio lo mataron para evitar que gane la Revolución Ciudadana. A mí, créanme, eso
me parece innecesario seguir con esa tesis de que mataron a Villavicencio para evitar que gane Luisa González en primera vuelta. ¿Cuál es la evidencia de aquello? De un caso que sigue siendo, y lo he dicho permanentemente en nuestros espacios, manoseado, pero hasta la saciedad por diversos actores políticos. Pero en ese post del expresidente Correa no hay media palabra de autocrítica. Vuelve a mencionar la traición de Moreno. Bueno, Moreno se fue hace 29 meses. ¿Por qué no se reconocen errores? ¿Por qué no se admite que la campaña de segunda vuelta fue una campaña muy mala? Muy mala. Yo le he dicho acá, ni la de Noboa ni la de Luisa González. Termina siendo una campaña muy mala. ¿Por qué no se admite que hoy no gana un candidato del anticorreísmo? Porque no me digan a mí que Daniel Noboa encarna el anticorreísmo. Eso también tiene que tener otra lectura. Daniel Noboa no era el candidato del anticorreísmo. Es más, Daniel Noboa no estaba en el radar de nadie. Daniel Noboa llegó al debate de la primera vuelta con 3% de intención de voto. Y lo de Daniel Noboa hay que analizarlo, estudiarlo, pensarlo, repensarlo, porque el hombre en una semana sube 20 puntos. Y con 23% pasa a la segunda vuelta. El candidato al que no le atacaron y tampoco atacó en el debate de primera vuelta. El candidato al que nadie lo veía venir. A mí no me digan que lo veía venir. No me digan eso. El que lo veía venir es brujo. No lo veía venir. Daniel Noboa no encarna el anticorreísmo. Daniel Noboa no encarna lo que en su momento encarnó Fernando Villavicencio o Cristian Zurita. El anticorreísmo puro y duro, o lo que encarnó Guillermo Lasso. ¿Dónde está la autocrítica por parte del máximo líder de Revolución Ciudadana? O sea, explíqueme en eso. En estos momentos es cuando el propio líder y un líder de ese calibre debería admitir los errores que se cometieron. Por favor. A mí me parece que por ahí también tiene que ir la crítica. Y aparece ayer también el inefable Lenín Moreno. Lo de Lenín Moreno es realmente de manual. Póngame el tuit de Moreno. Ya, aquí tenemos para hacer la valoración de todo y de todos. Como lo dije hace pocos días, dice el legendario Lenín Moreno, por el grave daño que le hicieron al Ecuador, el correísmo no volverá al poder nunca más. Por tercera ocasión consecutiva pierden elecciones nacionales, consulta popular en 2018 y presidenciales 2021 y 2023. Deben entender de una vez, el Ecuador quiere paz, democracia, libertad, institucionalidad, independencia de funciones, libertad de expresión, transparencia, moderación en el endeudamiento público. Felicitaciones al pueblo ecuatoriano por una jornada de paz y democracia. Lenín Moreno dice, por el grave daño que le hicieron al Ecuador, el correísmo no volverá al poder nunca más. Gracias, don Roberto. No volverá al poder nunca más. Oigan, como dice mi pana José Luis Cañizares, regálele una pinta de sangre para la cara del expresidente Moreno. 6 años fue vicepresidente de Correa, pues. Y el gobierno de Correa le pagó la estadía en Ginebra como delegado de Naciones Unidas para Discapacidades. Hable serio. Pongan un poquito de sangre en la cara. Ahora habla del correísmo como que fuera algo lejano para él. Cuando fue vicepresidente del correísmo, cuando ganó apoyado por el correísmo. Y yo se ubico, la traición de Moreno, yo no lo ubico sobre un líder o sobre otro actor político, sino sobre su plan de gobierno, porque Moreno ganó la elección con un plan de gobierno que luego no lo cumplió, pues. Porque Moreno aplicó cualquier otra cosa menos el plan de gobierno con el que ganó las elecciones. Yo por ahí ubico la traición. La traición. El hombre ganó de una manera y luego se sacó la careta y nos presentó lo que realmente era. El hombre dice el correísmo. Señor Moreno, fue 6 años vicepresidente de Correa. No es que fue subsecretario o fue director departamental, fue el segundo mandatario. Vamos. Pues salen con esas, ¿no?
Y el último, Lazo. Póngame el tuit del presidente Lazo. Aquí tenemos de todo como en botica. ¿Eh? Ahí está el tuit de Lazo, que le felicita ayer, ¿no? Va en consonancia con el discurso que presentó, que ofreció el señor presidente de la República en el Consejo Nacional Electoral ayer en la mañana. En consonancia. Entonces, ¿qué dijo anoche el presidente Lazo a las 8 de la noche con 7 minutos? Estimado Daniel Noboa, presidente electo del Ecuador, mi felicitación por haber aspirado a servir a los ecuatorianos desde el sitial más alto al que puede aspirar un ciudadano. Hoy nuestro país te ha dado la confianza de dirigirlo, un altísimo honor sobre el que deseo tengas el mayor de los éxitos. Será un gusto recibirte el día martes en el Palacio Carondelet. Desde ya debemos empezar el proceso de transición para que conozcas más a fondo la situación del Ecuador en lo económico, social y seguridad. ¡Felicitaciones! Nuestra democracia se hace más fuerte. Gracias. Le pregunto si lo mismo hubiese posteado el señor presidente de la República si el resultado era distinto. Si quien hubiese ganado era la señora González y no el señor Noboa. Porque aquí la democracia se interpreta dependiendo de quién gane, ¿no? Entonces, si gana el que me gusta, chévere. Ahí vale la democracia. Pero si gana el que no me gusta, ahí no vale la democracia. Y amenazo con ir a incendiar el Consejo Nacional Electoral. ¿Ya? Habla de iniciar la transición para que conozca cómo está el país. En la mañana el presidente Lazo, es que no escucharon el discurso del presidente Lazo en inauguración. Habla de que deja al país encaminado, que no sé qué, por el amor de Dios. Cero autocrítica. Otro, cero autocrítica. Pues que se les cae la cara para decir, ¿saben qué? Me equivoqué en esto, nos equivocamos en ello, hicimos esto, pero fallamos en esto. No, se les cae la cara. No lo pueden decir. Y hoy con esa misma cara que no se les cae, aparecen y nos hablan de democracia, de institucionalidad, que llega el país encaminado. Este país se desangra. Como decía Diego Fuentes la semana pasada en este espacio, este país va a terminar dentro de los 10 países más violentos del mundo. No de América Latina, del mundo. De enero a la primera semana de octubre, 5.500 muertes violentas. Eso no habla Lazo. No hablan de la grave situación económica que pasa en el Ecuador. No hablan, no dicen media palabra de la marea humana con miles de ecuatorianos tratando de pasar la selva del Darién. Ni media palabra. Ese es el problema que tienen muchas veces los actores políticos. Cero autocrítica, cero. Cero polito, no hay autocrítica. Y uno se encuentra con ese tipo de mensajes. De Lazo, de Moreno, de Correa, por Dios. Y como siempre digo, en el medio, los ciudadanos. Ya vamos a analizar con nuestros panelistas, un poquito explorar algunos elementos de lo que nos ha dejado esta elección presidencial a través de la cual Daniel Noboa Sin se convierte en el presidente electo de la República. Cierro el comentario. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.